Errores en medicación, fundamentos para la prevención. Una vez el participante haya terminado esta presentación, podrá indicar las diferencias entre las definiciones de error, error médico, evento adverso, error potencial y error en medicación. También podrá enumerar las diferentes entidades que clasifican, acopian y analizan los errores en medicación. Igualmente podrá identificar los diferentes formatos que existen para clasificar los errores en medicación, enumerar los factores que mayormente contribuyen a que ocurran errores en medicación. También podrá definir qué es una auditoría pre-error y una auditoría post-error, y a la vez enumerar los elementos a considerar en una auditoría. Por último, podrá definir lo que es cultura de seguridad justa, cultura justa, transparencia, cultura de aprendizaje en el manejo de los errores y por último también enumerar varias estrategias para manejar las consecuencias de un error y su... Debemos definir qué significa errores en medicación. Entonces, ¿qué es un error? Un error es una falla durante el cuidado médico, así que podríamos estar hablando de errores médicos. Por otro lado, error en medicación es una falla en cualquier momento en el proceso del uso de los medicamentos. También podríamos hablar de errores médicos tomando el aspecto general de lo que sería el daño que produce un medicamento. En este caso podríamos hablar de incidentes causados por medicación. Como pueden ver, esto incluiría todo tipo de evento o incidente por medicación, que sería el recuadro rosa. Dentro de ese recuadro rosa tenemos lo que llamamos eventos adversos, que serían todos estos eventos donde por causa de un medicamento o al estar presente un medicamento ocurre algo inesperado con relación al uso del medicamento. Dentro de este círculo gris claro tenemos un círculo más oscuro y en este caso estamos hablando de las reacciones adversas, que son más bien la reacción que se produce a causa de un medicamento, pero en este caso es conocido porque ha sido reportado en la literatura y en lo que llamamos el inserto del medicamento. De cualquier manera, en estos dos casos, por lo general es un evento inesperado. Esa reacción es inesperada. Ahora, cuando nosotros pudiéramos haber evitado que ocurriera el evento adverso o la reacción adverso, entonces hablamos de error en medicación. Esta otra definición, que es dada por la National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, es una definición muy amplia y lo que nos indica es que un error en medicación es cualquier evento prevenible que puede causar o contribuya al mal uso del medicamento o que contribuya a daño al paciente mientras el medicamento está bajo el control de un profesional de la salud, el paciente o el consumidor. Esta definición nos está hablando de que el proceso de evitar los errores en medicación comienzan desde que el médico está tomando la decisión de prescribir, desde el momento en que un medicamento llega a la farmacia hasta el momento donde el paciente en su casa decide cómo va a utilizar el medicamento. Una manera de clasificar los errores es de esta manera: error en ejecución y error en planificación. Error en ejecución es cuando se falla en llevar a cabo una acción según se ha planificado. Por ejemplo, tenemos un flujo de trabajo predeterminado que hemos analizado y nos hemos asegurado que nos sirve para evitar errores en medicación. Sin embargo, alguien o alguna circunstancia falla dentro de ese plan. El error en planificación es cuando se usa un plan equivocado y por ende no se llega a la meta. Por ejemplo, que el flujo de trabajo haya sido diseñado de una manera que pudiera provocar que se cometan errores. También podemos clasificar los errores como error latente o potencial,
que realmente no es que haya ocurrido el error, pero las condiciones predisponen a que se pueda cometer una falla o que se cometa un error en medicación. Y luego tenemos lo que llamaríamos en español el casi casi, ¿verdad? O en inglés el near miss, que es aquel error que sí se comete, pero que no llega al paciente. Existen diferentes entidades que utilizan distintas maneras de clasificar. Una de las maneras de clasificar la establece el Instituto de Prácticas Seguras en Medicación, conocida también como la ISMP. Esta en particular es una organización que se le conoce como Patient Safety Organization, que es una de las 29 organizaciones que existen en los Estados Unidos que se encargan de acopiar los errores en medicación. Estas 29 instituciones son instituciones sin fines de lucros que fueron creadas por la ley de Patient Safety Act en el 2005. El propósito de estas entidades es poder acopiar de manera anónima los errores en medicación y de esta manera estimular a que las entidades y los profesionales de la salud reporten los tipos de errores que se han cometido. La American Society of Health System Pharmacy también tiene una manera de clasificar los errores y en el caso del National Council que ya hemos mencionado, ellos realmente clasifican de acuerdo a la magnitud o al impacto del error. En este visual podemos ver la diferencia que existe en la manera de clasificar entre estas dos entidades. Fíjense que en el caso de la American Society of Hospital Pharmacists, ellos más bien se enfocan en la manera de prescribir, en el haber escogido la dosis apropiada, la manera de preparar el medicamento, mientras que el instituto se basa más bien en aspectos más operacionales, como por ejemplo la manera de almacenar el medicamento o la falta de capacitación o la omisión de la información del paciente en el momento de recibir al paciente y entrar una receta en el sistema. Este slide, cómo clasifica el concilio que ya hemos mencionado, y si se fijan, las categorías van desde el azul, que es donde estamos en una situación que potencialmente podría provocar un error. Las categorías anaranjadas es cuando ocurre un error, pero ese error o no llega al paciente o realmente no le provoca daño al paciente, y ya las categorías amarillas ya ocurre un error donde hacemos daño al paciente. Podría ser un daño temporero o un daño que provoca una incapacidad permanente en el paciente. Y el verde pues es cuando ocurre el fallecimiento del paciente a causa de un error en medicación. Por otro lado, aquí vemos las diferentes agencias que también acopian información relacionada a los medicamentos y a los errores que se cometen con los medicamentos. Tenemos MedWatch, que está bajo la administración de la FDA, la del Concilio, llamada Medication Error Reporting Program, que está bajo el Instituto de Prácticas Seguras en Medicamentos, y la Farmacopea de los Estados Unidos. Aquí vemos la información sobre la ley que ya les mencioné, el Patient Safety Act, y como dije, tiene el propósito de estimular la divulgación de los errores en el sistema de salud. Estos mecanismos son variados y por lo general son lugares en internet en donde uno hace un informe sobre el tipo de error y las circunstancias que provocan el error. Estas entidades sin fines de lucro están bajo la oficina de la Agencia para la Investigación y Calidad de la Salud y también bajo el Inspector General de los Estados Unidos. Comencemos ahora a mirar los errores o los tipos de errores más bien desde el proceso de su despacho, comenzando con lo que sería el error de interpretación. Aquí tenemos 4 ejemplos
de posibles errores en interpretación. Por ejemplo, el primero es un caso que ha sido reportado en la literatura, al igual que los otros tres. Utilizando el primero como ejemplo, tenemos el caso donde en una farmacia se despacha Plavix 75 miligramos en vez de un Pradaxa. Esto ocurre al principio cuando Pradaxa era un medicamento nuevo. La A al final de Pradaxa no estaba muy clara y la persona, el farmacéutico, interpretó Plavix 75 sin percatarse que las instrucciones médicas decían utilizar 2 veces al día. En el caso del Enablex, el punto decimal no se veía claramente y aquí se comete el error también de interpretación. Igualmente sucede con el Clozapam. En el caso del Divisol, se interpreta mal porque se desconocía que habían diferentes presentaciones en forma de gotero o de gotas y se identifica erróneamente el medicamento en la pantalla al momento de entrar la data, porque realmente se interpreta que solamente existía uno basado en la data que presentaba el sistema de despacho. También pueden ocurrir errores en la entrada de data y aquí nos referimos a que se seleccione el paciente equivocado o la droga equivocada, el médico equivocado o que en el momento de entrar la data se incluyan las instrucciones incorrectas o incompletas o que no les resulten claras al paciente. También se le considera error de data cuando el sistema nos presenta una interacción y esa interacción es obviada. También tenemos errores que ocurren al momento de seleccionar los medicamentos y aquí nos referimos a que escojamos la misma droga pero nos equivoquemos de la dosis o de la ruta o nos equivoquemos en su formulación, por ejemplo, escojamos una crema en vez de un ungüento o que escojamos diferentes drogas pero que son drogas cuya etiqueta se parece, ¿verdad? Tiene el mismo tipo de etiqueta o que escojamos el medicamento basado en su dosis, ¿verdad? Que vayamos a la góndola y tengamos 2 frascos que ambos son de 50 miligramos y escojamos el frasco de 50 miligramos pero del medicamento equivocado. También pueden ocurrir errores al seleccionar medicamentos al momento en que estamos en el sistema de computadora, basado en que al pedir en el sistema el medicamento y ocurrir lo que se llama un drop-down y un stemming, que es que nos vienen a la pantalla una serie o una lista de medicamentos similares, escojamos la equivocada. Ocurren errores en el despacho o en el preparado de los medicamentos o al momento de la entrega o en el caso de una clínica o una institución hospitalaria al momento de la administración. Estos son solo algunos de los ejemplos. Por ejemplo, no diluir el medicamento de la manera correcta o simplemente no diluirlo. Dilución incorrecta, por ejemplo, un antibiótico que debió haber sido diluido con una cantidad total de 45 mililitros, las instrucciones indican que primero comenzar con 20 y la persona no lee las instrucciones correctamente y solamente diluye con 20 y no completa a 30 mililitros. Etiquetado incorrecto, por ejemplo, que pongamos la etiqueta de un paciente al medicamento de otro paciente o que intercambiemos de un mismo paciente las etiquetas en frascos equivocados o medicamentos equivocados. También son errores en despacho o de administración cuando la cantidad es incorrecta, ya sea porque se cuenta incorrectamente o porque se prepara y se le da al paciente la cantidad de líquido o tableta o inyección, mililitros incorrecto, o que al momento de administrar o de entregar el medicamento al paciente se lo entreguemos o se lo administremos al paciente equivocado. Otros tipos de errores son los errores al comunicar asuntos relacionados al uso de los medicamentos.
En el primer caso se refiere a no comunicar correctamente y en este caso puede ser que el médico pues haga una receta con letra ilegible o que cuando dé las órdenes médicas en un hospital o una institución hospitalaria las órdenes no estén correctas o sean ilegibles. Notas médicas incompletas donde se están dando especificaciones del uso de los medicamentos. El uso de abreviaturas no permitidas, en este caso a nivel de hospital hay una lista de abreviaturas no permitidas, pero a nivel de farmacia de comunidad, nosotros en el recetario no tenemos necesariamente el control de cómo el médico escribe y nos comunica las instrucciones de la receta, pero sí hay una lista como por ejemplo el uso de Q o D, porque si es una receta escrita a mano, se podría interpretar como Q y D, ¿verdad? 4 veces al día o como QD cada día. Por otro lado, también son errores al comunicar cuando hay falta de comunicación entre los profesionales de la salud o una comunicación que no es apropiada. Por ejemplo, en un hospital podría ser que la enfermera le quiera comunicar a la otra enfermera que entra al turno información relacionada a un evento adverso de un medicamento en un paciente en particular, sin embargo no da las instrucciones completas o correctas. Por otro lado, tenemos también los errores, como ya mencioné, al utilizar o administrar, y de estos menciono, de los que no he mencionado ya, el que se use la dosis o la ruta equivocada. Un ejemplo bien particular de este es los errores que se han cometido entre medicamentos, gotas oftálmicas y gotas óticas. Y también menciono el uso o el mal uso, debo decir, de aparatos o equipos al momento de administrar los medicamentos. Por ejemplo, cuando un paciente va a utilizar algún tipo de insulina o algún tipo de medicamento, digamos que es subcutáneo, y este viene en un aparato especial que requiere utilizarse siguiendo unos pasos y que, por ejemplo, el paciente salte los pasos. Otro ejemplo clásico sería el uso de los inhaladores para tratar o prevenir el asma. También tenemos por último los errores que se cometen con las recetas electrónicas. Desde que comenzaron las recetas electrónicas se han estado documentando errores que ocurren por causa del uso del sistema electrónico. Mayormente estos errores provienen de omisión en información. Otras veces sí ocurren errores, y eso lo vemos comúnmente, donde las instrucciones no están completas o las instrucciones son para un medicamento tópico cuando el prescribiente lo que ha ordenado es un medicamento oral. Muchas veces esto ocurre por falta de conocimiento en el uso del sistema de recetas electrónicas o porque se confía demasiado en la información que provee el sistema y no se presta atención, y esto causa que o se seleccione incorrectamente el medicamento o se seleccione incorrectamente en la manera de utilizarse o se omita la información. De hecho, en el 2015 se emite lo que se conoce como un evento centinela, que es una declaración pública y abierta sobre un tipo particular de error y se pone en alerta a todas las instituciones. Y en este caso se hizo un evento centinela a causa de errores cometidos al utilizar los sistemas electrónicos. Vamos ahora a pasar a qué causa, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores que causan los errores? Son varias las causas de los errores, ¿verdad? O lo que incide en errores. Primero, lo que llamamos lapso de ejecución, que en este caso son esos momentos que todos tenemos donde de momento perdemos la línea de pensamiento, ya sea porque nos interrumpen o porque simplemente nuestra mente divaga.
¿Cuántos de nosotros no nos pasa que estamos manejando y de momento nos vemos en un carril distinto al carril donde estábamos manejando y no podemos recordar en qué momento nosotros hicimos la señal e hicimos el cambio de carril, ¿verdad? Así que esto es lo que nosotros llamamos lapsos de ejecución y los seres humanos constantemente estamos teniendo lapsos de ejecución. Segundo, pues las características personales, y esto se refiere más bien a que cada uno de nosotros pues tiene unas peculiaridades. Por ejemplo, pues no todos tenemos la misma agudeza visual, algunos usamos anteojos o espejuelos, otros tenemos condiciones donde probablemente pues necesitemos un poco más de luz para poder mirar una receta. Hay otras condiciones que están relacionadas, por ejemplo, a la presión de tiempo. Hay personas que ejecutan muy bien cuando están con presión de tiempo, cuando hay muchas recetas y muchos pacientes que atender. Sin embargo, a otras personas esto les provoca ansiedad y a su misma vez esto les provoca el cometer errores. Otras personas, al contrario, no pueden estar trabajando en ambientes donde hay muy poco tarea que hacer porque eso les provoca divagar y cometer entonces más errores. Otro causa de error es precisamente los medicamentos, la nomenclatura o los nombres de los medicamentos. Existen más de 1.400 medicamentos que están implicados en el cometer errores, más bien por la confusión del nombre y la nomenclatura. Esto es lo que se conoce como los medicamentos look-alike o sound-alike, los LASA, ¿verdad? Que son medicamentos cuyo nombre se parece, que podríamos decir que ese es el caso que hemos mencionado de la Pradaxa y el Plavix. Ambos empiezan con PA y ambos tienen una X. Ambos son de 75 miligramos, así que hay un look-alike, un parecerse, y un sound-alike también, ¿verdad? Algo que se suena parecido. Cuarto factor tenemos el ambiente y dentro del ambiente vamos a más adelante a mencionar algunos otros factores o detalles. Como quinto factor tenemos la falta de sistema de seguridad o sistemas que son defectuosos o cuyo diseño es defectuoso. Aquí también incluimos como parte del sistema los equipos. ¿Okay? Muchas veces cuando se habla de errores, se habla de error humano, cuando realmente debemos hablar error en el sistema, en lo que hemos diseñado como sistema para manejo de medicamentos. Y como ejemplo, pues tenemos que dentro del sistema de despacho hayan demasiadas alertas en la entrada de datos y llega un momento que el ser humano con tantas alertas llega al momento en que simplemente ni las nota. También podemos hablar de ejemplo del área designada, digamos, para la revisión una vez un medicamento es despachado. Pues si no está bien diseñada es porque nuestro sistema de seguridad no está bien diseñado. De lo mismo, pues podríamos hablar de, digamos, el área de entrega donde pues está todo mal organizado o es un área muy congestionada y es precisamente el sistema que hemos diseñado para la entrega de medicamentos lo que está provocando, ¿verdad?, que ocurra un error. Con relación al ambiente, tenemos varios detalles aquí. Por ejemplo, el exceso de trabajo. Muchas veces nosotros no podemos evitar el exceso de trabajo, así que lo que hay que asegurarse es de reforzar nuestro sistema en el uso de medicamentos, mejorar nuestro diseño de despacho. También los ruidos excesivos o digamos una música muy alta puede provocar errores, al igual que las distracciones. Distracciones que pueden ser causadas por las constantes interrupciones que tenemos muchas veces en nuestro ambiente, pero muchas veces también puede ser que los mismos empleados se distraigan, digamos, porque están conversando o simplemente porque ocurre algo en el ambiente que los distrae con facilidad. La luz inapropiada también puede provocar errores, por eso es que se recomienda que haya suficiente luz o mucha luz en el proceso de despacho de medicamentos. Las temperaturas extremas, ya sea mucho frío o mucho calor, también provocan que se cometan errores. Y como ya he mencionado anteriormente, un flujo de trabajo no correcto, por ejemplo, que esté interrumpido el proceso de despacho,
desde interpretación, entrada de datos, conteo de los medicamentos, etiquetado y revisión. Si ese flujo de trabajo no está correcto, pues eso podría ocasionarnos que cometamos errores. Igualmente las interrupciones. También muchas veces no podemos controlar todas las interrupciones, pero sí podemos nuevamente mejorar nuestro diseño, tomando en cuenta que la mayoría de los errores por interrupción ocurre en el momento de ser transcrita o transcribida la receta y en el momento que esta es despachada y el farmacéutico la revisa. Un factor que también influye en cometer errores de medicación tiene que ver con lo que se conoce como sesgo de confirmación. Y como aquí dice, cuando uno está en la búsqueda de algo, uno tiende a ver lo que desea ver y una vez encuentra lo que uno cree que es lo que uno está necesitando, uno detiene su proceso de búsqueda. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, vamos a ir a buscar a la góndola un medicamento que es, por ejemplo, un Aldol, y nosotros sabemos que el Aldol se encuentra en cierto lugar dentro de la farmacia. Vamos hacia ese lugar, vemos los frascos que dicen Aldol y agarramos inmediatamente el frasco sin necesariamente no haber visto en detalle si agarramos, ¿verdad? Tomamos el pote de los miligramos exactamente que necesitábamos y a lo mejor agarramos el de 5 miligramos y estábamos realmente buscando el de 2 miligramos. Pero simplemente detuvimos mentalmente ese proceso de búsqueda porque asumimos que ya habíamos encontrado o habíamos visto lo que queríamos ver y detuvimos nuestro proceso de análisis y de pensar si estábamos o no estábamos haciendo lo correcto, si habíamos encontrado realmente el medicamento que teníamos que encontrar. Por último, estos son otros factores contribuyentes, por ejemplo, la falta de familiaridad con los equipos y los sistemas de administrar medicamentos, el hecho de trabajar con equipos que no están calibrados o con equipos contaminados, dispensar medicamentos líquidos sin la medida apropiada, por ejemplo, los padres muchas veces no saben cómo necesariamente medir o utilizar la medida adecuada para medir los líquidos de los medicamentos de sus hijos. Y entonces componer recetas sin el equipo apropiado también se le puede considerar un error en medicación. También la falta de educación sobre medicamentos de alta alerta o medicamentos LASA, que ya los hemos mencionado, y aquellas precauciones importantes que acompañan este tipo de medicamentos. El no saber sobre algún medicamento nuevo también es un factor que contribuye a cometer un error, que es precisamente el ejemplo que dimos de la Pradaxa con el Plavix, en donde pues por desconocimiento de un medicamento nuevo, uno detiene su proceso de búsqueda, como dije anteriormente, y uno decide que ya encontró el medicamento que estaba buscando o ya identificó el medicamento que estaba buscando y simplemente asume que ese es el medicamento correcto porque desconoce que existe un medicamento nuevo. El no tener acceso a fuentes de referencia también podría ser una fuente de error. El almacenaje incorrecto o un almacenaje inapropiado en donde ponemos en riesgo la seguridad o la integridad del medicamento. Y la falta de rotulación adecuada, puede ser falta de rotulación adecuada en la farmacia, rotulación que nos ayuda a nosotros a determinar si tenemos un medicamento almacenado en el sitio correcto, si estamos trabajando con un medicamento de alta alerta, si son medicamentos que se confunden con facilidad y podríamos poner un letrero que nos ayude a darnos cuenta de que tenemos que tener más precaución porque hay dos medicamentos similares o muy parecidos, y también la falta de rotulación cuando despachamos una receta y no le ponemos las etiquetas o los señalamientos adicionales.
Y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, en esta presentación, la letra ilegible, abreviaciones no permitidas, las recetas incompletas en donde quizás asumamos algunas cosas con relación a la receta, muchas veces porque sentimos mucha familiaridad con la manera del médico prescribir. El uso indicado y el uso cuando sea necesario también se le considera factores contribuyentes a que un paciente utilice los medicamentos de manera incorrecta, y el punto decimal, que también se le considera un factor que contribuye a los errores, como lo vimos en el caso del Effexor que mencionamos al principio, donde se confundía con otro de los medicamentos. ¿Cómo es que nosotros vamos a detectar esos errores para evitar los errores o minimizar la posibilidad de que ocurran los errores? Una de las cosas más importantes que podemos hacer es analizar el diseño que nosotros estamos utilizando en el manejo de los medicamentos, ¿verdad? El uso correcto de los medicamentos o el manejo del uso de los medicamentos. Y la manera de enfocarlo es mirando nuestro sistema, ¿verdad?, de uso de medicamentos, nuestro sistema de despacho de medicamentos, los procesos que usamos dentro de ese sistema y obviamente analizar si esos sistemas y los procesos nos están dando los resultados adecuados para no cometer errores de medicación. La idea de hacer este análisis de diseño es realmente lograr establecer una especie de malla protectora o una especie de trampa, como si fuera un filtro de café, en donde nosotros vamos a evitar, porque vamos a atrapar o detectar a tiempo esos posibles errores que están causados, ya sea por un error en mala planificación o un error de ejecución, como habíamos mencionado anteriormente. Así que lo que nosotros estamos haciendo con este análisis de diseño es tratando de modificar nuestro diseño para convertirlo en un diseño o un sistema seguro. ¿Qué buscamos? Pues buscamos obviamente la seguridad del paciente, asegurándonos que tenemos un mejor manejo o un manejo seguro del uso de los medicamentos, y realmente lo que estamos es evitando, previniendo y disminuyendo esos eventos adversos o que puedan causar daño a los pacientes, ¿verdad? Así que de acuerdo al National Patient Safety Foundation, el análisis del sistema o el diseño del uso de medicamentos debe lograr estas acciones: evitar, prevenir y disminuir el resultado adverso o dañino en el cuidado de salud de los pacientes. Así que realmente, en resumen, lo que estamos buscando es lo que llamamos los 5 correctos, ¿verdad? Que es el medicamento correcto, en la dosis correcta y en la formulación correcta, en la ruta de administración correcta y en el tiempo correcto. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que nosotros debemos utilizar para detectar y prevenir los errores en medicación? Nuestros objetivos deben ser que estas estrategias nos tienen que ayudar a identificar esos puntos débiles que podríamos tener en nuestro sistema que propician, ¿verdad?, el que ocurran los errores. La idea también es que podamos reforzar la seguridad, porque siempre hay algo que nosotros podemos mejorar en el diseño de nuestro uso de medicamentos en nuestro sistema. Y obviamente evitar que ese error llegue al paciente. Así que vamos a hablar ahora de esas posibles estrategias que debemos considerar para nosotros mejorar la calidad en nuestro sistema y en el uso de medicamentos. La primera estrategia es el uso de la tecnología. Estas son las distintas tecnologías disponibles que nos ayudan a minimizar los errores. El uso de barcode, la digitalización, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de la receta electrónica, del récord del paciente electrónico, el tener digitalizadas las recetas en nuestro sistema de despacho.
Estamos hablando también de la automatización, en donde podríamos tener sistemas que nos ayuden en el conteo de los medicamentos y en la identificación correcta de los medicamentos. Y eso pues también alivia la carga de trabajo porque nos hacemos más eficientes con el uso de la automatización. El asegurarnos que tenemos nuestros programados, ¿verdad? Los sistemas de despacho los tenemos actualizados. Eso también ayuda a mejorar la seguridad. Muchas veces los programados no se actualizan y, por ejemplo, podrían tener una base de datos incompleta, ya sea en los nuevos medicamentos, nuevas dosis, nuevas formulaciones. Por lo tanto, al momento de mirar y escoger medicamentos, podríamos no tener toda la información que necesitamos o no tendríamos quizás identificadas las interacciones más recientes entre los medicamentos, etc. Y también dentro de la tecnología tenemos lo que se conocen los forcing functions, que son pequeños programados dentro de nuestro sistema de despacho donde hacemos un alto para asegurarnos de que ponemos algún tipo de seguridad adicional. Por ejemplo, que no podamos seguir procesando una receta porque el paciente no tiene su perfil completo, por ejemplo, le faltan las alergias. Como segunda estrategia tenemos la educación al personal. Es muy importante que todo el personal que maneja medicamentos reciba educación sobre los medicamentos nuevos, que esté consciente de cuáles son esos medicamentos que llamamos look-alike y sound-alike, ¿verdad? Los LASA, y que no solamente eso, sino que aprendan a identificarlos, ¿verdad? Y que aprendan a manejarlos de una manera distinta. También deben ser educados los personal sobre lo que nosotros llamamos los high alert o los medicamentos de alta alerta, porque estos son medicamentos donde si se comete un error hay una alta probabilidad de que le podamos causar daño a un paciente. También es importante educar al personal sobre los casos publicados sobre errores en medicación. Eso es una fuente muy importante para aprender a conocer qué está pasando con relación a ciertos medicamentos o qué situaciones provocaron un error en medicación. Estos casos normalmente los vamos a ver publicados en las revistas profesionales como la American Druggist y otras revistas conocidas que normalmente las farmacias las reciben, el American Pharmacist, etc. Y obviamente los casos que ocurran en la institución, en la farmacia, deben estar documentados y estos casos discutirse a manera de aprendizaje para todo el personal de la farmacia. Tenemos una lista pequeña, no son todos, de lo que llamamos medicamentos de alta alerta. Y si se fijan, aquí aparecen los medicamentos antirretrovirales, los medicamentos para el cáncer, están todos los hipoglicemiantes, ¿verdad? Los medicamentos para la diabetes están incluidos, incluyendo las insulinas y todas sus formulaciones, los medicamentos inmunosupresores, los opioides, y fíjense que también están incluidos todos los líquidos pediátricos. ¿Y por qué todos los líquidos pediátricos? Porque en realidad muchos pacientes, como dije anteriormente, no saben medir las cantidades líquidas y podrían estar administrando en los pacientes las cantidades incorrectas. De igualmente, podría ser que, digamos, en un hospital el personal no esté totalmente adiestrado y se haga un cálculo de la dosis para utilizar un líquido de manera equivocada. La tercera estrategia es las políticas institucionales que deben estar presentes, que nos ayuden a formalizar aquellas políticas, procedimientos, protocolos que debemos tener en nuestra institución que nos ayuden a manejar los errores en medicación, porque son políticas que van a establecer o nos van a ayudar a promover
una cultura de seguridad sobre el uso de los medicamentos. Esas políticas deben dar dirección al personal de cómo es que se deben evitar los errores o cómo se debe actuar en el caso de que ocurra un error. Así que estas políticas nos van a guiar de cómo es que nuestro sistema de uso de medicamentos debe ser establecido para propiciar el que no se cometan errores en medicación, en adición a ayudarnos a asegurar que vamos a saber responder correctamente en el caso de que ocurra un error. Aquí vemos algunas de las políticas que deben ser incluidas. Primero, un compromiso explícito de la institución en donde se demuestre que hay un verdadero compromiso con la calidad y la seguridad en el uso de los medicamentos. También debe haber una política que se conoce como política de no castigo y otra que se conoce como política de causa justa, que la vamos a explicar más adelante. También deben haber políticas donde hayan señalamientos de qué es lo que se consideran prácticas seguras en el uso de medicamentos. Deben haber políticas que manejen o aborden los errores humanos. Debe haber una política para el manejo del error, una política sobre cómo deben ser conducidas las auditorías, que vamos a explicar más adelante también, una política sobre cómo comunicar un error que se haya cometido cuando tenemos que enfrentarnos a explicar lo que ha sucedido con relación al error a un paciente, a sus familiares o al médico. Por último, debemos tener políticas de cómo es que vamos a capacitar el personal con relación al uso de los medicamentos, prácticas seguras y todo lo que hemos estado hablando sobre el manejo de errores en medicación. Y también deberíamos establecer cada cuánto tiempo esas capacitaciones deben ser ofrecidas. Este asunto de política de cultura de seguridad y cultura justa es muy importante. Nunca debemos hablar de castigar a los empleados o al personal que haya cometido un error en medicación. Tenemos que establecer en esta política de cultura justa de que el error es humano y el error nunca lo vamos a poder evitar. El error existe y tenemos que aceptar que no importa lo que nosotros estemos diseñando como sistema de seguridad, el humano está presente y siempre de alguna manera el ser humano va a cometer un error. Lo que tenemos que mirar es qué hemos fallado al momento de diseñar nuestro sistema de uso de medicamentos. Así que dentro de la política de cultura justa y de no castigo es bien importante que señalemos que la institución tiene como prioridad la seguridad por encima de la eficiencia y la productividad. De esta manera la institución demuestra sus valores a favor y la protección de ese paciente. Así que esa es parte de la cultura de seguridad y es parte de lo que nosotros incluimos dentro de esa cultura de no castigar a la persona que ha cometido el error, sino que esa persona sí va a rendir cuentas porque queremos saber qué pasó, queremos estudiar y analizar lo que pasó y queremos asegurarnos que tenemos un sistema transparente en donde todo el mundo participa de entender qué fue lo que pasó. Por eso estamos mencionando aquí que no vamos a castigar, política de no castigo, de que sí vamos a rendir cuentas de lo que pasó, pero no vamos a señalar a la persona que cometió el error, sino que todo el personal junto, como partícipes del mismo sistema de uso de medicamentos, tenemos que participar en analizar
de manera transparente, ¿verdad? Diciendo la verdad para poder indagar y determinar realmente cuál fue la causa, la verdadera causa del error. Por otro lado, tenemos que tener lo que llamamos una cultura justa, ¿verdad? Con esa persona que ha cometido el error. Y la idea de hacer todo esto es poder fomentar que la gente notifique lo que ha pasado, notifique el incidente, para que entonces se pueda llevar a cabo una acción correctiva. Así que cuando hablamos de cultura justa, estamos hablando de que la gerencia de esa institución o de esa entidad va a abordar el error humano precisamente pensando de que somos seres humanos que podemos cometer errores, pero que a la misma vez vamos a ser justos porque si la conducta de esa persona que cometió el error no llena los requisitos para decir que la persona tiene una conducta o un comportamiento que está alineado con la seguridad, si no es así, pues entonces sí es justo que esa persona rinda cuentas porque no ha tenido el comportamiento adecuado. Y esos son los comportamientos que llamamos comportamiento riesgoso o comportamiento negligente. ¿Qué es un comportamiento riesgoso? Pues un comportamiento riesgoso es aquel comportamiento de un empleado que a lo mejor está siendo un poco descuidado, pero no lo está haciendo intencionalmente. Es ese empleado que a lo mejor trata de ser más eficiente y a lo mejor salta algún paso dentro del procedimiento, pero realmente no tiene ninguna intención de equivocarse o de hacerlo de manera incorrecta. En ese caso, ese empleado requiere que se reentrene, ¿verdad? Con relación a las políticas o se reentrene de la manera correcta de cómo es que debe estar llevando a cabo los procedimientos en el manejo y uso de los medicamentos. El comportamiento riesgoso es diferente al comportamiento negligente en el sentido de que un personal que es negligente es aquel que realmente no le importa si está haciendo las cosas bien o mal. Es esa persona que se le señala cómo debe hacer las cosas, pero insiste en hacerlo de otra manera, no de la manera que se espera. En este caso, es justo que la persona rinda cuentas por lo que está haciendo. Y en este caso, sí es justo que la persona pueda recibir una amonestación, que la persona se le llame la atención, que inclusive se suspenda porque no está haciendo su trabajo siguiendo las normas y procedimientos que garantizan o previenen errores en medicación. La cultura justa también tiene que ver con asegurarnos de que tenemos un sistema donde documentamos los errores y los analizamos, ¿verdad? Porque estamos hablando de queremos asegurarnos que el personal está incluido en ese proceso. Esto a su vez ayuda a fomentar lo que llamaríamos una cultura de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al incluir a todo el mundo, al mantener un ambiente de no castigo, un ambiente de transparencia, pues todos vamos a aprender de la información que se recopila al momento de analizar lo sucedido. Como cuarta estrategia tenemos el auditar, que ya hemos mencionado. ¿Qué es auditar? Pues auditar es observar cómo estamos haciendo las cosas. Observar cómo las estábamos haciendo en el momento que se cometió el error. Así que tenemos lo que se llama una auditoría, que es una revisión concurrente, que es cuando analizamos, observamos cómo es que estamos procediendo, cómo es que es nuestro sistema de despacho, cómo es nuestro flujo de trabajo. Y la observación puede ser simplemente una observación donde tomamos nota de lo que podemos mejorar, o puede ser una observación donde inmediatamente que vemos que no se están haciendo las cosas como deberían hacerse, corregimos inmediatamente a la persona
que está haciendo las cosas de la manera no esperada. Y tenemos entonces la auditoría post-error. Obviamente, como dice esto, sería eso que vamos a observar y vamos a analizar una vez hemos detectado un error en medicación. En este caso, lo que hacemos es investigar, y hay estrategias de cómo investigar para llegar a la causa del error. En este caso, también debemos rendir un informe, documentar lo que pasó y de una vez establecer un plan remedial. Cuando ya se establece el plan remedial y implementamos una nueva manera de hacer las cosas, ¿verdad? Una nueva manera de manejar nuestro sistema de uso de medicamentos o de despacho, entonces volvemos a hacer una revisión concurrente, una auditoría pre-error. ¿Para qué? Para asegurarnos de que nuestro nuevo plan está funcionando. ¿Qué elementos debemos tomar en consideración cuando estamos haciendo una auditoría? Primero, vamos a auditar el personal y vamos a observar y analizar si tenemos el personal debidamente capacitado, qué tipo de experiencia tienen el personal que tenemos trabajando con nosotros, qué tipo de responsabilidades se le han asignado a las distintas personas en la farmacia, cuán complejas son las tareas que tienen que realizar. También debemos analizar el ambiente de trabajo y como pudimos ver, hay muchos factores o detalles dentro de lo que es el ambiente de trabajo que inciden en la propensidad de cometer errores. También debemos mirar nuestra tecnología, se está usando correctamente, los equipos están bien mantenidos, el personal está entrenado correctamente en el uso de esa tecnología, etc. Por último, debemos analizar nuestro flujo de trabajo. ¿Tenemos un flujo de trabajo que no está interrumpido? ¿O tenemos un flujo de trabajo donde no tenemos todos los momentos necesarios para corroborar que hay mallas o el filtro de café, como mencioné ahorita, que nos protege y nos detiene, nos atrapa la posibilidad de que pueda ocurrir un error en medicación, ¿verdad? Y significa entonces que en cada parte de nuestro proceso, al momento de entrar la data en el sistema, tenemos algún tipo de seguridad. Al momento de tomar la información del paciente, tenemos ahí algún sistema de seguridad. Al momento de ir a buscar a la góndola un medicamento, tenemos un sistema de seguridad, etcétera. Una manera de auditar nuestro sistema de uso de medicamentos podría ser el del Instituto de Práctica Segura en Uso de Medicamentos, y estas son las 10 áreas o las clasificaciones, las mismas clasificaciones de los errores que habíamos mencionado al principio. Estas mismas clasificaciones se pueden utilizar para llevar a cabo una auditoría pre-error y también se podría usar post-error. También hay otros modelos que se utilizan, esto lo usa mucho la industria de la aviación, las compañías farmacéuticas también lo utilizan en sus plantas manufactureras. No vamos a entrar en estos detalles, solamente quiero reconocer que existen unos modelos y que estos modelos se usan en un análisis prospectivo, ¿verdad? Antes de que ocurra el error. Y lo que estamos buscando es esos puntos débiles que pueden propiciar el que se cometa un error en medicación. En esencia, estos modelos lo que nos ayudan es a contestar estas 3 preguntas. ¿Qué puede ir mal? ¿Por qué puede ir mal? ¿Y cuáles son las consecuencias si nos va mal, si cometemos un error? Y la idea es que de esta manera identificamos en nuestro sistema de despacho, en nuestro proceso de uso de medicamentos, cuáles son esos puntos débiles y que de esa manera
nosotros identificamos una manera de mejorar nuestro sistema, ¿verdad? No solamente prevenimos el que vaya a cometerse un error, pero también mejoramos nuestro sistema de uso de medicamentos. Así que es una muy buena manera de mejorar la calidad de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En el momento de utilizar los medicamentos y despachar los medicamentos. ¿Qué hacemos si se comete un error, verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es precisamente ver cuál es la consecuencia del error que se ha cometido, ¿verdad? Y aquí pues podríamos utilizar la clasificación que ya habíamos mencionado sobre el National Council y de esta manera tomar acción. Obviamente, si identificamos que el medicamento está en las manos del paciente y que potencialmente le puede hacer daño al paciente, inmediatamente eso es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Ir y resolver la situación de que ese paciente ya tiene en sus manos un medicamento y que hay que inmediatamente evitar que el medicamento sea utilizado. Si el medicamento ha sido utilizado como quiera, tenemos que abordar ese hecho para minimizar el daño en el paciente. Entonces, aquí es donde entramos a la auditoría post-error. Una vez sepamos las consecuencias y hemos manejado la consecuencia, entonces procedemos a investigar y a identificar las fuentes que produjeron el error. Podemos clasificar el error buscando la causa y la consecuencia. La idea de buscar la causa es precisamente para poder corregir y establecer un nuevo plan de acción, como hemos mencionado. Muchas veces tendemos a decir, la causa fue que, pues, agarramos el medicamento equivocado en la góndola, cuando realmente esa no es la causa. La causa es que algo hay en nuestro sistema que propició que fuéramos a la góndola y buscáramos el medicamento equivocado. Así que cuando hacemos un análisis post-error, tenemos que ir más allá de solamente decir que fue simplemente que nos equivocamos en agarrar o seleccionar el medicamento equivocado. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué eso sucedió? ¿Por qué fue que agarramos el medicamento equivocado? Una vez sepamos esa causa, entonces documentamos, cambiamos nuestro diseño y entonces informamos esos cambios y a veces quizás tengamos hasta que reentrenar el personal para que podamos seguir los nuevos procedimientos de cómo vamos a utilizar o manejar los medicamentos. Y como dije anteriormente, una vez tengamos ese nuevo plan establecido, tenemos que conducir una auditoría pre-error y asegurarnos que nuestro nuevo diseño o nuestra nueva planificación es la adecuada. Muy importante establecer bien cuál es la causa. Y uno de los modelos que se usa para llegar a la raíz verdadera, la causa verdadera de por qué se cometió el error, es utilizando este otro modelo que se llama Root Cause Analysis. En el Root Cause Analysis que se hace después de un error, estamos buscando contestar estas 5 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué normalmente pasa? Que no es cuando haya ocurrido el error. Tenemos las políticas y los procedimientos que se requieren para que no se cometa el error. ¿Por qué fue que pasó? ¿Y cómo es que la organización maneja los eventos, verdad? ¿Cómo es que la organización manejaba antes del evento el sistema? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que no es buscar el error humano, es buscar qué es lo que está en el sistema o qué es lo que falta en el sistema del uso de medicamentos que propicia el error. Así que lo que estamos es buscando una manera sistemática, retrospectiva,
después del error para poder identificar esa causa. Así que muchas veces lo que hacemos es utilizar este otro modelo que le llaman el modelo del huesito del pescado, ¿verdad? Porque parece las espinas de un pescado. Y buscamos esos 5 elementos o 4 elementos, debo decir, que nos pueden haber llevado a que hubiese un problema en el uso de los medicamentos, un incidente o un error. Vamos a volver a analizar el ambiente, los procedimientos, el equipo, el personal, pero cuando nos preguntemos qué fue lo que pasó, vamos a hacernos la pregunta ¿por qué? Y la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, se equivocó el personal y agarró el medicamento que no era. ¿Pero por qué? Porque es un empleado nuevo. ¿Y por qué ese empleado nuevo estaba haciendo esa labor? Porque se le asignó esa labor. Pero ¿por qué cometió el error? Seguimos preguntando y a lo mejor eventualmente llegamos a la verdadera raíz, por qué ese empleado no está entrenado. O la verdadera raíz es, porque ese empleado estaba trabajando solo. Así que eso es parte de lo que llamamos identificación sistemática, retrospectiva, siempre buscando esa raíz, la verdadera causa de por qué se cometió el error. En el momento en que vamos a documentar el error, pues podemos utilizar muchísimas maneras de documentar. Como mencioné, hay plataformas donde usted va al internet y usted documenta. Usted debe tener también su propia hoja de acopiar esos errores. Y aquí presento varios de los elementos que usted puede incluir en su informe o en su bitácora, que también puede llamarle bitácora, donde usted acopia todos los errores. Es muy importante que recuerde que un miss, ¿verdad? Lo que dijimos al principio, un casi error, sea considerado error en medicación y se documente igualmente. Aquí, por ejemplo, debe incluirse, obviamente, cuál es el medicamento involucrado, con su dosis incluida también y su formulación. También debemos saber o incluir de dónde vino la receta, si es una receta que llegó por fax, si es una receta electrónica, si es una receta que trajo el paciente. También debemos incluir la fecha en que ocurrió el incidente. Debemos identificar si es una receta nueva o si es una receta refill, ¿verdad? En el caso de una farmacia de comunidad. También debemos indicar quién descubrió el error, ¿verdad? ¿Quién fue? Si fue el personal del recetario o de la farmacia o si fue el paciente que nos los indicó. Otros detalles que deben ser incluidos en la documentación es en qué momento en el flujo de trabajo sucedió. También debemos clasificar qué tipo de error se cometió. Y volvemos aquí, usted determina cómo es que quiere clasificar los errores y puede utilizar cualquiera de las fuentes que hemos mencionado al principio de esta presentación de cómo usted los va a clasificar. Obviamente, parte de lo que debe quedar bien identificado es si fue una droga incorrecta, si fue una dosis incorrecta, si fue un paciente incorrecto, si fue una formulación incorrecta, si fue una ruta incorrecta al momento inclusive al momento de administrar el medicamento. Así que es bien importante que todos estos elementos estén incluidos en esa especie de bitácora. La bitácora también puede incluir cuál fue la consecuencia del incidente y entonces una vez analizado de manera sistemática, entonces incluir cuáles fueron esos factores que contribuyeron a que se cometiera el error y con esto entonces podemos ponerle en una sección de comentarios cuál es el plan que se ha determinado que se va a utilizar para remediar y prevenir en una futura ocasión que se cometa un error. El último paso en el manejo de los errores que se hayan podido cometer está en nosotros informarle al paciente lo sucedido. Es importante tener políticas claras de cómo es que se le van a informar a los pacientes y a los familiares. Es importante que podamos ser asertivos
al momento de tener esa conversación con los pacientes. No debemos ocultar el error, ni tampoco lo debemos minimizar. Y con esto lo que queremos decir es que si un paciente viene y nos señala que le hemos despachado el medicamento equivocado, nosotros nunca deberíamos decir, pero eso no importa porque no te pasó nada. O, bueno, este medicamento realmente no tiene ningún problema, no te hizo daño. O sea, no minimicemos lo que sucedió. El error sucedió, no lo podemos ocultar, debemos aceptar que sucedió el error. Y entonces, una vez investiguemos, debemos explicarle los hechos al paciente. Exactamente qué fue lo que pasó. Pida disculpas si es necesario. Es muy importante que todos estos elementos se consideren al momento de tener esa conversación. Se ha demostrado, y pongo como ejemplo el Hospital de Veteranos, que estableció hace muchos años políticas para precisamente informarle al paciente sobre el error. Y está bien establecido en veteranos que el personal o el médico que comete el error tiene que conversar con el paciente y eso está establecido. ¿Qué descubrió el veterano cuando estableció estas políticas? Que las demandas por errores en medicación o las demandas por errores médicos disminuyeron. Así que es importante que entendamos que el paciente lo que quiere es saber qué pasó, entender qué fue lo que pasó. Sobre todo los familiares de los pacientes. Aquí les ofrezco unas maneras de establecer esa conversación con los pacientes. Y esto demuestra profesionalismo, demuestra transparencia en nuestro proceso de manejar el error. Por ejemplo, sea sincero y dígale al paciente que no sabe lo que pasó, pero que usted lo va a indagar. Déjele saber al paciente que para usted eso es importante y que usted está comprometido con la seguridad y que usted lo va a investigar y lo va a resolver. Si tiene que dejarle saber al paciente qué pasó más adelante, haga la promesa de que lo va a contactar y le va a informar y hágalo, cumpla con esa promesa. También es importante que demuestre su sincera preocupación sobre lo que pasó y podría decirle frases al paciente como que lamenta que esto le pasara a él y entonces proceder a explicarle exactamente qué pasó. También es importante que tengamos como parte de nuestra práctica y de nuestra política el informar a las debidas autoridades sobre los errores cometidos. En el caso de la farmacia de comunidad de manera voluntaria puede informarle a las autoridades, no está obligado. En el caso de los hospitales o instituciones hospitalarias clínicas, se llenan obligatoriamente informes sobre los eventos adversos. En el caso de medicamentos OTC, los manufactureros están obligados también a informar errores que se puedan cometer con el uso de los medicamentos OTC, biológicos o aparatos para utilizar los medicamentos. También los medicamentos de investigación. En el caso de las vacunas, antes se reportaban a través de lo que se conoce como el Vaccine Adverse Event Reporting System, pero en este caso solamente aquí vamos a reportar cuando ocurre un evento adverso, cuando ocurre un error en medicación al utilizar una vacuna, y esto es importante porque ya ahora, debido a que los farmacéuticos estamos vacunando, pues ahora han ocurrido errores en el uso o en la administración de las vacunas, como por ejemplo que no se diluye completamente la vacuna de la manera correcta, o que se ha utilizado una vacuna pediátrica en un paciente adulto, o en un paciente adulto se ha administrado una vacuna pediátrica. Así que ahora existe un lugar en internet donde se documentan los errores en medicación causados en el momento en que estamos vacunando. Aquí tienen un ejemplo
de la página de internet del Instituto de Práctica Segura en el Manejo de Medicamentos, donde uno hace el reporte. Aquí tenemos el ejemplo de la FDA o MedWatch. Como dije, en el caso de la farmacia de comunidad es voluntaria, pero es bien importante que comencemos a tener como práctica el que documentemos los errores y que también informemos a las autoridades, porque esto nos ayuda a identificar los errores, cuantificarlos y buscar soluciones para el beneficio de todos. Cuando usted documenta para usted mismo, ¿verdad? En el sistema que usted desee documentar todos los elementos que ya he mencionado, eso también le ayuda a usted a determinar patrones de cuándo es que suceden los errores, en qué momento del flujo de trabajo suceden y mejorar los sistemas. Pero también nos sirven para tomarlos como ejemplos para mejorar los procesos y también para tenerlas como referencia al momento de documentar a las instituciones gubernamentales y también para tenerlo como referencia en el caso de que un paciente nos venga a alegar un poco más adelante. Yo recomiendo que en adición a tener esa bitácora que les he demostrado, que también tengan un sistema de documentar en más detalles qué fue lo que pasó. Inclusive la entrevista que usted tiene con los empleados y la entrevista que después usted tiene con el paciente. ¿Por qué? Porque si a usted más adelante lo demandan, usted no va a recordar necesariamente todo lo que pasó. Y ese documento le ayuda a usted a poder refrescar qué fue lo que pasó. Eso no es un documento que en corte usted tiene que enseñar. Precisamente el Patient Safety Act establece mecanismos para que esa información sea suya. Usted lo que tiene que demostrar en el caso de una demanda es cuáles son sus políticas, cuáles son los procedimientos que usted tiene en su lugar, cómo fue que usted abordó el error. ¿Por qué? Porque usted debe demostrar que usted se preocupa por la seguridad y que usted ha establecido los sistemas a su mejor entender para evitar y manejar los errores. Así que, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Es prevenir los errores, manejar los errores mediante el análisis del sistema que tenemos, de los procesos que tenemos. ¿Para qué? Para lograr los mejores resultados. Si nos mantenemos auditando, podemos ajustar, podemos mejorar la calidad del uso del manejo de los medicamentos y nos mantenemos en un constante mejoramiento de la calidad, porque estamos constantemente auditando pre-error, post-error, ajustando, planificando mejor y volviendo a auditar. Y esto es un proceso que es un proceso de mejoramiento continuo que nunca debemos detener. Aquí tienen las referencias a las que pueden dar acceso. Existen muchos lugares en internet que nos pueden ayudar a mejorar nuestro sistema y nuestro uso de medicamentos. Muchas gracias.